Estamos con don Arturo Cruz, quien labora en INCAE Business School desde 1994. Él ocupa el cargo de profesor y vamos a hablar un poco de él antes de iniciar con la entrevista. Su educación universitaria se inició con una licenciatura de la Escuela de Servicio Internacional en America University, seguida por una maestría en Relaciones Internacionales en Johns Hopkins University y un doctorado en Historia Moderna de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Como miembro de la Facultad de INCAE, don Arturo formó parte del grupo de trabajo sobre Centroamérica del Diálogo Interamericano, así como del grupo de asesores regionales del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional y Alternativa Latinoamericana. Don Arturo también se ha desempeñado como consultor de juntas directivas de bancos comerciales y empresas en varios países, además de organizaciones como el PNUD, el Directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, entre otros. Como vemos, también él ha participado en actividades como conferencista y es reconocido por sus ensayos sobre América Latina y la política exterior de Estados Unidos. Vamos a conversar con él sobre su extensa e importante carrera, como podemos ver, sus proyectos y algunos temas de actualidad de nuestros países y del mundo. ¿Qué tal, don Arturo? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Con ustedes y te quedo muy agradecido por esta invitación. Don Arturo, su carrera es brillante, o sea, usted ha tenido una trayectoria impresionante como podemos ver, ¿verdad? Y ha estado en el mundo académico y en el empresarial. ¿Nos puede comentar un poco cuáles son las similitudes y las diferencias entre ambos campos, que a veces no están tan de la mano como debería ser? Pero fíjate que yo creo que hay más similitud que de lo que la gente supone muchas veces desde afuera, porque recordad que en el mundo académico nosotros básicamente nos manejamos con datos, con análisis. Para usar una expresión en inglés somos data driven. Y el mundo empresarial se focaliza muchísimo también en los mismos temas. Hay mucha información que tiene que ser procesada, hay mucho análisis detrás de esa información y definitivamente en ese sentido creo que tenemos mucho que compartir y sobre todo en estos temas, como te dije, del rigor analítico. Sin rigor analítico no estamos bien y en el mundo académico insistimos mucho en eso y vos lo ves en las empresas que también insisten en tener información seria, confiable, para tomar decisiones y en ese contexto creo que hay una convivencia interesante entre ambos mundos. ¿Y por qué a veces vemos, don Arturo, que usted ha estado de verdad en los dos mundos y que realmente hay una convergencia? ¿Por qué a veces cuesta tanto ponerse de acuerdo y en nuestros países principalmente existe como esa, no voy a decir guerra porque es muy extremo, pero esas diferencias tan grandes entre la parte universitaria y la parte empresarial? Creo que es por falta de comunicación. Es como si no tenemos puentes que nos comuniquen. Pero es bien interesante que cuando empezamos a conversar entre nosotros, nos empezamos a dar cuenta que tenemos mucho que compartir. Ahora, en el propio mundo académico, sí, podés alegar que también hay diferencias, sobre todo cuando votas clase en una institución como INCAE, que está más orientado al tema empresarial, que otras universidades que están más en función a cuestiones que tienen que ver con las ciencias sociales y donde obviamente hay, tal vez si vos querés, más preferencia por la esfera pública que por la iniciativa de los privados. Pero inclusive cuando nosotros, los que estamos en el mundo académico, conversamos con nuestros colegas en universidades que están más en la cuestión social y que prefieren, si vos querés, darle el beneficio de la duda al Estado y no tanto al mercado, cuando conversamos nos damos cuenta que es cuestión de muchas veces diferencia en énfasis, pero no en lo fundamental. Creo que cada vez más nos percatamos de que es importante que la iniciativa en la actividad económica sea de los privados, pero sin duda alguna con una gran relevancia en el tema de la esfera pública. Don Arturo, usted también ha trabajado como consultor de juntas directivas. Exactamente, ¿cuál es su labor en ese tipo de instituciones, de organizaciones? Mira, yo creo que uno de los temas, a ver, en los últimos años no hay duda alguna que los aspectos de macroeconomía y los aspectos políticos son cada vez más relevantes. Y definitivamente la empresa no existe en un vacío, realmente tiene un contexto social. Y ese contexto social cada vez se está tornando de mayor importancia. Muchas veces los empresarios se tienen que levantar en la mañana no tanto pensando en la propia empresa,
sino en el ambiente en el que tienen que operar. Y por supuesto, en un momento dado, el tema de la macroeconomía era muy relevante en América Latina. Ahora, hubo un momento en que dejó de ser tan relevante, por dicha, porque la macroeconomía se empezó a manejar con mayor seriedad, pero ahora otra vez la macroeconomía se vuelve importante. En algunos casos por las condiciones fiscales que muchos países viven. Pero también no es solo un tema de macroeconomía, muchas veces podemos saber qué hacer desde el punto de vista económico, pero como no hay consenso político alrededor de esa decisión no se toma. Entonces, y al no tomarse esa decisión, eso te crea situaciones de futuro en el ambiente en que tiene que operar la empresa que no son los mejores. Y allí la empresa verdaderamente tiene que tomar eso en cuenta. Don Arturo, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo debe ser o cómo cree usted que debería ser una junta directiva ideal? A ver, yo creo que para empezar, todos los que están en una junta directiva tienen que ser de utilidad. Es decir, vos no podés tener miembros de juntas directivas como en un tiempo se acostumbraba, probablemente por cuestiones de que tenían que ver con confianza de familia, de que era una decisión más de orden político inclusive, que de funcionalidad. En estos tiempos, cada uno que está en esa junta directiva tiene que contribuir, ya sea con un análisis sociopolítico, ya sea con un análisis mucho más funcional, pero todos debemos ser parte de una decisión colectiva utilitaria. Y creo que en ese contexto, ¿verdad?, es muy importante resaltar ese punto, la utilidad de los miembros de una junta directiva. ¿Cómo ha sido su experiencia como profesor, don Arturo? Y ahora que estamos hablando como profesor de escuelas de negocios, que no es lo mismo, tiene usted toda la razón, que ser profesor tal vez de alguna carrera de ciencias sociales, que ser profesor de una escuela de negocios en donde pues el objetivo es el día a día, ¿verdad? Y el día a día en los negocios. A ver, INCAE es una escuela tan particular y tan excepcional que básicamente enfatiza muchos temas que otras escuelas de negocio no lo hacen. Y yo tengo 25 años de estar con mi institución a la que le debo tanto, a mis colegas que aprecio tanto y que respeto tanto, y a los estudiantes que he tenido de diferentes nacionalidades, y sobre todo, fíjate bien, de diferentes estatus socioeconómicos. La idea de que INCAE es una escuela que está aislada de la sociedad en el sentido de que solo tenemos muchachos, estudiantes de cierto nivel socioeconómico, no es así. Nosotros tenemos muchachos que han llegado por su propio esfuerzo, con becas parciales, con becas completas, que son probablemente el primer miembro de su familia que se graduó de universidad y que va a sacar un posgrado. Y muchos de ellos, muchos de ellos también, si no tienen la beca por X motivo, pero siempre hay una beca parcial indirectamente, están en las aulas porque la familia entera apostó a que ese muchacho estuviera en esa aula. Y eso a mí es lo que me da un gran gusto, ver cómo la educación contribuye a la movilidad social. Y tenemos tantas historias en el INCAE, de chavalos que venían de los altiplanos de Bolivia o de Ecuador o de sociedades donde su situación económica era muy desfavorable y que a través de su presencia en el INCAE, de su formación en el INCAE, han tenido ascendencia social y hoy son relevantes en las decisiones que toman sus empresas y sus sociedades. Don Arturo, usted que es experto en historia y conoce bastante la historia regional, si pudiera resumir los 200 años desde que se firmó el Acta de la Independencia en Centroamérica, ¿cómo lo haría? ¿Qué destacaría? A ver, hay muchas cosas buenas que destacar y es usualmente lo que hacemos, pero creo que todavía tenemos algunos lastres de la forma en que fuimos colonialmente, entre comillas, administrados por las coronas españolas, que debemos resaltar porque tenemos que irnos liberándonos de esos lastres. Después de todo, no se te olvide que tuvimos 300 años de colonia. ¿Qué quiero decir con eso? 100 años más que los 200 años de vida independiente, ¿verdad? Y en ese contexto es importante destacar de que todavía tenemos tres grandes lastres. El lastre de la desconfianza, el lastre de la desunión y todavía la tendencia
a las grandes figuras caudillescas, los que yo llamo el remedo del rey. Es decir, que quieren actuar como los soberanos, siendo totalmente absolutos en su forma de gobernar, pero obviamente sin tener esa legitimidad que tenía la corona española durante la colonia, que se debía a una obediencia que siempre había existido. Entonces, yo creo que eso lo tenemos que enfrentar. ¿Cómo enfrentar la desconfianza que nos divide? ¿Cómo de enfrentar la tendencia a la personalización de la cosa pública? Y creo que debemos hablar del tema abiertamente. Yo veo a la historia, fíjate, y al historiador sobre todo, como el psiquiatra de naciones, el que enfrenta el pasado sin temor a no tomar en cuenta los traumas que hemos acumulado. No podemos ser propagandistas de un pasado que no existió. Tenemos que verlo con frialdad, tenemos que verlo con integridad, con honestidad, porque si no lo vemos así, creo yo, los traumas nos van a seguir distorsionando en el presente. A ver, durante el periodo colonial hubo mucho resentimiento que acumularon los que se llamaban los provincianos en función a Guatemala, porque Guatemala era la ciudad de todos los prestigios, ¿no? Es donde estaba la audiencia, el capitán general, fue el sitio donde se fundó la tercera universidad en América Latina, la que tenía un título muy especial, su ayuntamiento era el muy leal y el muy noble, con esos títulos en particular, había un arzobispado, una catedral metropolitana, y entonces los provincianos, los salvadoreños, los hondureños, los nicaragüenses, los costarricenses, resentían, si ustedes quieren, todos esos prestigios. Pero además de eso, sobre la base de esos prestigios coloniales, la élite guatemalteca, ¿verdad?, en un momento dado hizo algo interesantísimo, que fue básicamente fundar el consulado comercial, que le permitía tener comercio directo de ultramar y era un comercio legal. Entonces los centroamericanos se veían obligados a tener que comerciar a través de Guatemala, y si no, era caer en el contrabando. Entonces, lo que te quiero decir es que todos estos resentimientos se acumularon a lo largo de 300 años. Y por eso es que hay que hablar de ello y decir, mira, y ser francos entre nosotros y reconocer que todavía muchas de estos traumas están en el subconsciente nacional. Por ejemplo, ¿por qué los centroamericanos le reclaman mucho a los costarricenses, si vos querés, de que no se quieren integrar más, digamos, con la región? Bueno, porque en la colonia era totalmente periférica y su relación era más con el sur que con sus países vecinos en el norte. Y imagínate vos, un costarricense en la colonia que vivía en Cartago, tener que ir hasta Ciudad Guatemala para hacer una transacción comercial, lo miraba totalmente fuera de lugar. Entonces, yo creo que ya llegó el momento en que hablemos de esto con mucha franqueza y nos vayamos liberando de estos traumas, porque estos traumas en muchas ocasiones son los obstáculos para la verdadera integración de la región. A veces el problema es que lo hablamos, pero no nos liberamos de eso. Más bien como que atizamos el fuego. No, pero yo insisto, muy buena la observación que estás haciendo, pero hay que hablar de esto y hasta reírnos muchas veces de las cosas que nos dividen, ¿verdad? Porque te vas percatando que es necesario superarlas. Mira, yo sinceramente siento que, ¿por qué es que creo que es tan importante estudiar la colonia? Porque es como cuando vos sos una persona necesitada de un psicólogo, de un psiquiatra para lidiar con las dificultades de tu vida. Y querés empezar a hablar a partir de los 40 años, suponiendo que tenés 60 o 50. Porque entonces, ¿y qué pasó con los otros 40 años? Y sobre todo, si tenés 30 o 20 y querés empezar a hablar desde tu momento en que tenés 15, tenés que lidiar con tu pasado y sobre todo con tu pasado que te formó como individuo. Don Arturo, usted participó en la negociación por parte de Nicaragua para el CAFTA. ¿Cómo ve el libre comercio y las consecuencias del libre comercio en la región centroamericana? Bueno, te quiero decir que mi participación, más que todo, cuando el tema de CAFTA era como el analista político de la correlación de fuerzas en Washington. Porque básicamente, acordate que fue un acuerdo muy difícil de que se aprobara
en el Congreso norteamericano. Como vos muy bien sabés, el margen de votación a favor de CAFTA fue muy pequeño, fue una verdadera batalla. Y en ese sentido, mi participación tuvo mucho que ver en ese tema. Ahora, yo fundamentalmente miraba CAFTA no solamente desde el punto de vista comercial, lo miraba como una plataforma maravillosa para los inversionistas de otras partes venir a Centroamérica, República Dominicana, invertir en estos países y entrar al gran mercado de manufactura mundial que es los Estados Unidos. Entonces yo lo miraba también desde el punto de vista de inversión extranjera y también lo miraba como una medida defensiva en la industria textilera en función a los países asiáticos. Entonces yo siempre fui un gran creyente en CAFTA y creo que esa convicción se ha reivindicado, porque la verdad del caso es que si vos mirás el comercio de Centroamérica con Estados Unidos, es muy dinámico y es a donde nosotros exportamos nuestras manufacturas. Mirá las economías de América del Sur, que cada vez tienen una relación más cercana con China. Y está bien, China es un mercado interesantísimo, pero es una relación de exportación de commodities. Nosotros con los Estados Unidos tenemos una relación más de actividades manufactureras y de servicios. Porque a veces los políticos se olvidan de que, pues, para levantar la parte social necesitamos economías sanas. Sin duda alguna, vos necesitas obviamente crecimiento económico por varias razones, porque el crecimiento económico te genera densidad de empleos, pero además de generar densidad de empleos, te genera ingresos tributarios con los cuales el Estado puede satisfacer parcialmente las expectativas de los ciudadanos organizados. Es indiscutible, pero también no hay duda de que si vos no tenés el ambiente macroeconómico y la institucionalidad política que te da la estabilidad de largo plazo, es muy difícil pensar en iniciativas económicas en una burbuja que no está relacionada a estos aspectos. Por eso es que cada vez más la economía tiene que ver con aspectos institucionales. Y por supuesto, desde un primer momento uno pudiera alegar que los grandes fundadores de la discusión económica hablaban de la economía política. Y eso te da muestra de la relevancia del tema político en el desempeño económico. Vos tenés que tomar eso muy en cuenta. Una macroeconomía sana es un requisito para el crecimiento económico sostenido, pero también necesitas lo que podemos llamar la macropolítica estable y sana para que esa macroeconomía se sostenga y el crecimiento sea sostenido y la prosperidad sea sostenida y de esa manera ir reduciendo año tras año nuestros niveles de pobreza. Ahora que lo comentamos, el hecho de cuando hablamos de la historia, don Arturo, ¿qué piensa de la integración comercial económica de América Central? ¿Usted cree que es factible que en algún momento lleguemos realmente a estar integrados, por lo menos económicamente, en la región? Yo sí creo que tenemos que tener una integración regional, pero tiene que ser una integración abierta. No puede ser una integración cerrada, donde básicamente vos pretendés crear un muro que protege a la región de otro tipo de intercambio con otras partes del mundo. Tiene que ser una integración regional abierta a la competencia de la economía mundial, a los flujos de inversión, etcétera, etcétera. Pero sí tiene que ser una integración abierta. Yo creo que cada vez más eso es inevitable. Inclusive, desde que nosotros entramos en el acuerdo CAFTA, República Dominicana, en la práctica eso se está haciendo con mayor dinamismo. Ahora, hay intereses siempre nacionales, particulares, que siempre van a querer guardar sus pequeñas esquinas, ¿verdad? Sus pequeñas parcelas, sus pequeños espacios. Y muchas veces su capacidad política de incidir en las decisiones de su gobierno es muy fuerte. Pero bien, eso es parte de todo un proceso. Y en todas partes del mundo vas a encontrar que hay ciertos intereses económicos que tienen una gran incidencia en las decisiones políticas de esos países. ¿Qué opina usted sobre los negocios en América Central para el 2021? ¿Usted cree que este puede ser el año de la reactivación económica para nuestra región? Mire, yo no tengo suficiente información para poder yo anticipar un escenario para el 2021. Lo que sí te puedo decir es que viene la economía del rebote, inevitablemente. Y eso, este es un año
que esperemos que tenga bastante dinamismo. En los Estados Unidos se anticipa tasas de crecimiento espectaculares del 5,5, del 6, del 7. La pregunta es cuán sostenible es eso en años posteriores. Y obviamente sobre eso hay una gran discusión. Lo más probable es que este año vamos a tener un crecimiento propio del rebote. Ahora, ¿qué ocurre de cara al futuro? Ese ya es otro tema. Y sobre todo cuando tenés mucho problema de orden fiscal o de orden político. Pero este año sí debemos ser optimistas. Muchos países, yo creo que pues prácticamente todos los países del mundo y de la región están golpeados y los déficits fiscales tienen números nunca antes vistos, creo que en la historia, ¿verdad? ¿Puede ser esto una oportunidad para algunos países para poner en orden sus finanzas o va a ser muy difícil? Sí, a ver, el tema fiscal antes de la pandemia ya era una cosa muy complicada, porque lo que vos tenés en el siglo XXI es una ciudadanía con muchas exigencias, muchas expectativas y mucho nivel de organización. Y lo que ocurre es que muchas veces nuestras tasas de crecimiento no son lo que esperamos y nuestros ingresos tributarios están muy por debajo de esas expectativas y de esas exigencias, que ha llevado a que muchos de nuestros gobiernos ante esas exigencias se endeuden y ni siquiera para realizar inversiones de futuro, sino para financiar el gasto corriente. Y eso verdaderamente es una complicación muy grande. Entonces, ahí hay un componente político muy relevante de por qué el tema fiscal. Ahora, y tú muy bien lo dijiste, ahora tenemos post pandemia una situación mucho más complicada fiscalmente hablando, y donde vos tenés déficits que se acercan a 9 puntos del producto, niveles de deuda que son más que preocupantes, pero creo que también la comunidad internacional está empezando a tener más sensibilidad con estos temas y es importante que los organismos multilaterales entren a contribuir a manejar esta situación. Ahora, lo fiscal no es solamente un tema económico, es un tema también político de grupos organizados que son capaces de proteger una serie de intereses que se expresan en el presupuesto. Y eso complica más el tema. Don Arturo, yo sé que no íbamos a hablar aquí de política, pero quisiera preguntarle un poco sobre lo que ve en Estados Unidos para América Central con esta nueva administración. ¿Cree usted que cambie un poco la forma o el trato de la administración Biden como pues era antes con la administración Trump? Yo creo que la administración Biden va a ser mucho más institucional que la administración Trump. Recordad que Trump es una suerte de figura dominante. Algunos inclusive dirían que es muy parecido a lo que es el caudillo latinoamericano, y donde los que colaboraban con él era en función a la lealtad personal que le tenían a su figura y no tanto a las instituciones y a los mecanismos propios de la democracia norteamericana. Creo que con la administración Biden se va a recuperar más el tema de la institucionalidad y que las decisiones de política exterior las va a tomar el Departamento de Estado, que el Consejo de Seguridad Nacional va a ser lo que podemos llamar en inglés un honest broker de los diferentes puntos de vista de las diferentes burocracias, para que el presidente las evalúe sin los sesgos propios de lo que le están presentando las posiciones de las diferentes burocracias. Entonces, vamos a un Estados Unidos más institucional. Y creo que lo que podemos esperar tal vez es que en el tema migratorio haya, si vos querés, una posición al menos, inclusive a nivel de retórica, mucho más suave y de mayor apertura. No estoy tan claro que va a ser en la política propiamente concreta. Y por otro lado, ¿verdad? Tenés que tomar en cuenta que creo yo de que van a enfatizar mucho cuando se trata de la región centroamericana de la probidad en la gestión pública. Ya lo ha dicho claramente Juan González, que es una persona de mucho respeto en Washington, que es el de Biden en el Consejo de Seguridad Nacional. O sea, ya es un nombramiento del presidente Biden. Todavía en las otras instituciones de la burocracia norteamericana hay todavía una situación donde los nombramientos de Biden no han ocupado los espacios porque hay un proceso de aprobación para muchos de ellos en el Senado.
y el cual es lento, ¿no? Y sobre todo cuando tenés tanta gente que darle la aprobación. Hablemos un poco sobre usted, don Arturo. Bueno, con su currículum y su trayectoria, lo que uno se pregunta es qué le gusta hacer en el tiempo libre, si es que tiene, ¿verdad? Y pues cómo combina todas estas actividades, su trabajo con la familia. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo soy muy feliz en mi país. Me maravillo de su belleza. Voy por todos lados. Me encanta ir a diferentes partes de Nicaragua. Ahora que no estoy viajando como viajaba antes. Y me gusta pasar tiempo en la playa, ¿verdad? A la que, pues, o en las montañas del norte. Y interesante, ¿no? Esos viajes me dan perspectiva de mi país de una manera que es importante. Ahora, otra cosa que me gusta hacer mucho, y soy muy franco, es leer, y leer mucho historia, ¿verdad? Me fascina, me maravillan los historiadores ingleses, por ejemplo, ¿no? Y te voy a ser franco, en las mañanas yo siempre empiezo mi mañana con la lectura de un trabajo de alguien que yo respeto mucho. Y en ese momento yo digo, bueno, yo quisiera escribir algo así. Y eso me inspira después a aceptarme a escribir, ¿verdad? Entonces, sí, la lectura para mí es vital. Así como viajar en mi país es vital, la lectura también. Y estar en comunicación con mi hija lo más que puedo, ¿no? O sea, estamos hablando de que en cierto modo, pues la pandemia con todo lo trágico que nos ha traído a millones de personas en el mundo, por lo menos está dejando que le dediquemos un poco de tiempo también a cosas que antes no podíamos, ¿verdad? Y además de eso, mira, yo te tengo que decir algo que es muy importante en mi vida, que fue mi mamá y mi papá, para ser franco. Pues mi papá porque me enseñó mucho en cuanto a su ejemplo como persona, ¿verdad? Un hombre de una gran probidad y un hombre verdaderamente que tenía mucha empatía por los otros. Eh, Eso me marcó muchísimo, ¿verdad? Y mi mamá, que yo lo que soy, poco o mucho, se lo debo a ella, porque nunca perdió la esperanza en que su hijo saliera adelante académicamente, enfatizando que tenía que estudiar más, poniéndome disciplina, y nunca se rindió con su hijo mayor, que no creas que no tenía momentos en que su afición por el estudio era tan fuerte como el joven. Interesante, don Arturo. Le agradecemos muchísimo su tiempo y pues le deseamos muchos éxitos en este 2021. A ver cómo nos va a todos, ¿verdad? Principalmente en el tema de educación. A ver si ya vuelven las clases presenciales, por lo menos a un medio tiempo. Me hace mucha falta la clase presencial. Es insustituible. Gracias a ti, por este tiempo. Muchas gracias y que esté muy bien.